En esta clase os explicaré toda una serie de conceptos básicos relacionados con la ecografía y el Doppler. Esto constituirá los fundamentos para su posterior aplicabilidad en nuestra especialidad. Sabéis que la ecografía se ha constituido en una técnica de diagnóstico de imagen que es imprescindible tanto para la obstetricia como para la ginecología. Y eso es debido a que tiene muchísimas ventajas. Es una técnica no invasiva, no irradia, no tiene riesgos para la paciente, es económica, fácil de usar, con alta sensibilidad y además permite realizar estudios en tiempo real, lo cual además permite realizar drenajes o punciones bajo control ecográfico. También presenta algunos inconvenientes, ya que es una técnica explorador dependiente y tiene una baja especificidad, de manera que identifica bien las lesiones, pero le cuesta más poderlas etiquetar. Y también existe una limitación en cuanto a dependiente de los pacientes. A lo largo del tema desarrollaré estos 7 puntos y he dividido la charla en 3 bloques. En el primer bloque hablaré de los ultrasonidos, sus propiedades y la instrumentación ecográfica. En el segundo bloque hablaré sobre la imagen y en el tercer bloque sobre Doppler. Empezaremos por hablar de los ultrasonidos. El sonido es una onda mecánica. Surge como resultado del recorrido de la energía mecánica a través de la materia y lo hace en forma de onda, produciendo alternativamente los fenómenos de compresión y rarefacción. El sonido precisa de un medio material para poder propagarse, sea sólido, líquido o gaseoso, pero nunca puede transmitirse en el vacío. En esta gráfica se representa el espectro del sonido en función de su frecuencia. Los sonidos audibles para el oído humano son los que tienen una frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz. Por debajo de esta frecuencia se caracterizan como infrasonidos y por encima como ultrasonidos. Los ultrasonidos que se utilizan en medicina son los que tienen una frecuencia entre 2 y 15 MHz. Los ultrasonidos son radiaciones no ionizantes que se propagan en un plano longitudinal con una frecuencia no audible superior a 20.000 ciclos por segundo, que precisan un medio para propagarse y que nos permiten calcular distancias a una superficie reflectante. Los sonidos tienen la propiedad de reflejarse cuando inciden sobre determinadas superficies. Hablamos de eco para referirnos a un sonido reflejado y hablamos de interfase para referirnos al límite o zona de contacto entre dos medios que transmiten el sonido con diferente velocidad. A continuación os explicaré las principales propiedades de los ultrasonidos. Para ello os explicaré una serie de conceptos que son importantes para caracterizar las ondas y después hablaremos de las propiedades de interacción de los tejidos. Ciclo es el trayecto de onda comprendido entre dos puntos idénticos. Frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. La frecuencia la medimos en hercios. Tenéis que saber que un hercio es igual a un ciclo por segundo. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de un mismo ciclo y se mide en milímetros. Y la amplitud es la distancia máxima de desplazamiento de las moléculas y se refiere a la altura de la onda. Es como un sinónimo de intensidad y se mide en decibelios. Existe una relación inversa entre la longitud de onda y la frecuencia, que se relacionan por medio de esta ecuación con la velocidad del sonido. De manera que a mayor longitud de onda, menor frecuencia y mayor penetración en los tejidos. Y a menor longitud de onda, mayor frecuencia pero poca penetración en los tejidos. La frecuencia viene determinada por la fuente emisora del sonido, es decir, por el transductor. En medicina diferenciamos entre altas, medias y bajas frecuencias. Las altas serían entre 8 y 13 MHz. Alcanzarían una profundidad de estudio de 2 a 4 centímetros, por lo que se utilizan para estudiar estructuras próximas a la superficie.
Se utiliza en ecografía transvaginal, ecografía de mama y de otros órganos superficiales como el tiroides y los testículos. En la gama media sería la que se encuentra entre 6 y 10 MHz, que alcanza profundidades de estudios de 5 o 6 centímetros. Y las frecuencias bajas son entre 2 y 5 MHz y sirven para estudiar estructuras profundas, ya que alcanzan entre 20 y 25 centímetros. Son las que se utilizan en ecografía abdominal, pero tienen el inconveniente de que tienen peor resolución. La velocidad de propagación de los ultrasonidos depende fundamentalmente de las propiedades del medio en el que se propaga, sobre todo de la densidad y la elasticidad. La velocidad media de propagación en los tejidos biológicos es de 1540 metros por segundo, pero la velocidad es muy diferente si se propaga en el aire, que es donde es más lento, que si se propaga en los huesos, que es donde es más rápido. Eso es lo que se refleja en esta tabla que tenéis aquí. Y veis que en los huesos es muchísimo más rápido la velocidad de propagación de los ultrasonidos. La impedancia acústica se refiere a la resistencia que oponen los tejidos al paso del sonido. Determina la intensidad de los ecos, o sea que es un factor importante en la formación de la imagen. La impedancia va a ser mayor en los sólidos y es menor en los líquidos y menor en los gases. Es muy importante la diferencia existente de impedancia existente entre los dos medios sobre los que incide el haz de ultrasonidos para la formación de los ecos, de manera que si los dos medios tienen la misma impedancia, no se van a formar ecos, sino que el haz de ultrasonido va a seguir transmitiéndose hacia el interior. Si existe una diferencia de impedancia media, una parte de los ultrasonidos seguirán profundizando, pero una parte producirá los ecos, rebotará una parte de los ultrasonidos. Y si la diferencia de impedancia entre los dos medios es muy alta, prácticamente todo el haz de ultrasonidos será reflejado. Los grandes reflectores son el hueso y el aire, que reflejan prácticamente todos los ultrasonidos. Es por eso que se utiliza el gel ecográfico, porque el gel ecográfico lo que hace es disminuir la impedancia de la interfase aire-piel, ya que el gel ecográfico tiene una impedancia parecida a los tejidos blandos y hace que se igualen las impedancias de manera que los ecos consigan entrar en el organismo para poder realizar la exploración. Los ultrasonidos presentan una serie de propiedades al interaccionar con el medio de propagación, que son reflexión, refracción, dispersión, penetración, absorción y atenuación. La reflexión es la base de la instrumentación diagnóstica. Consiste en el rebote de los haces hacia el transductor. Se produce cuando el haz de ultrasonido choca con una interfase entre dos medios con diferente impedancia acústica. En general, la formación de las imágenes se constituye con los ultrasonidos reflejados a 180 grados. Su intensidad depende, pues, de la impedancia acústica de cada medio. Los factores que influyen en la reflexión son, ya lo hemos dicho, la impedancia acústica de los medios, de manera que a mayor diferencia de impedancias, mayor reflexión. Pero también influye mucho el ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos, de manera que el transductor debe estar perpendicular a la piel para reducir la reflexión. Lo ideal es que el transductor esté a 90 grados del objeto a estudiar, ya que a medida que aumentamos el ángulo de incidencia, aumenta la reflexión y los ultrasonidos no conseguirían entrar en el organismo. La refracción es el cambio de dirección que experimenta un haz de ultrasonido cuando pasa de un medio a otro con diferente velocidad de propagación. Depende de los mismos factores que la reflexión, o sea, es directamente proporcional a la diferencia de impedancias y es inversamente proporcional al ángulo de incidencia. La refracción es causa de registro erróneo de falsas imágenes en la ecografía. No podemos modificar la impedancia de los tejidos, pero sí podemos variar el ángulo de incidencia de los ultrasonidos, y eso lo haremos modificando la posición del transductor, la posición y la angulación,
Debemos mantener siempre la sonda lo más perpendicular posible sobre la estructura a estudiar. En estas imágenes tenéis unos ejemplos de una estructura circular y la sonda apoyada perpendicularmente desde diferentes entradas en las tres primeras imágenes. Si el ángulo de incidencia se reduce, aparece el fenómeno de refracción, que nos dificulta la formación correcta de la imagen ecográfica. La dispersión es la reflexión de los ecos en múltiples direcciones y se produce cuando las ondas chocan con una superficie pequeña e irregular. Penetración es la capacidad de una onda para atravesar una distancia determinada en un medio. La penetración es inversamente proporcional a la frecuencia. Absorción es la porción de energía consumida al atravesar un medio. Se transforma en calor por el roce con las partículas y es directamente proporcional a la frecuencia y a la densidad. La atenuación es la disminución de la intensidad de las ondas con su desplazamiento. Se reduce la amplitud de la onda, la altura. Se produce de forma secundaria a los fenómenos descritos anteriormente y se produce porque existe una transferencia de energía al medio que la envuelve, por el que se transmite, y es una energía que se pierde en forma de calor. Depende de la densidad del medio, de la frecuencia de la onda y del recorrido que se realiza. Su unidad es decibelios partidos centímetros. La atenuación explica el por qué la ecografía tiene más dificultad a la hora de formar la imagen en zonas profundas y explica por qué debemos utilizar transductores de baja frecuencia para poder estudiar estas zonas alejadas. Esta gráfica nos representa la atenuación de los ultrasonidos en algunos tejidos. En ella podemos ver que los líquidos no son atenuadores y en cambio el hueso y sobre todo el aire son los grandes atenuadores de los ultrasonidos, sobre todo debido a las propiedades de absorción y dispersión. Hablaré ahora de la instrumentación en ecografía. La ecografía es una técnica de diagnóstico médico basado en las imágenes obtenidas mediante el procesamiento de los ecos que son reflejados por las diferentes estructuras corporales sobre las que previamente se han emitido pulsos de ondas ultrasónicas. Se basa, pues, en la emisión y recepción de ultrasonidos que son convertidos a imágenes por la interpretación y procesamiento electrónico. El transductor genera los impulsos ultrasónicos y detecta también los ecos que vuelven reflejados desde el interior del organismo. El equipo procesa la información y genera unos puntos que forman la imagen. La localización de cada punto se va a corresponder con la localización anatómica de las estructuras generadoras de los ecos. La ecografía en modo B en tiempo real nos informa de estructuras y órganos, nos informa de anatomía. La técnica Doppler nos da información sobre partículas en movimiento, fundamentalmente el flujo sanguíneo. El transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otro. En este caso, transforma energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Esta transformación tiene lugar en unos cristales piezoeléctricos que se encuentran en el interior de la sonda. La diferente disposición de estos cristales da lugar a los diferentes tipos de sonda. La disposición puede ser lineal, puede ser curva o anular. El transductor es a la vez emisor y receptor de sonido, ya que ya hemos dicho que por un lado emite los ultrasonidos que van dirigidos hacia los tejidos y por otro lado recoge los ecos reflejados de los tejidos. La emisión de ultrasonidos puede ser continua o discontinua. Existen diferentes tipos de sonda. Las lineales nos dan haces paralelos y nos dan lugar a una imagen rectangular. Utilizan altas frecuencias, entre 10 y 12 MHz. Se utilizan para zonas pequeñas, para estudios vasculares, para estructuras superficiales, que estén entre 2 y 4 centímetros. Por ejemplo, se utilizan para músculo esquelético, tendones, tiroides, testículos, mama. Después están
los transductores convexos, que son de configuración curva y nos dan una imagen de aspecto trapezoide. Estos utilizan unas frecuencias que varían entre 2,5 y 3,5 y se utilizan para el estudio abdominal y pélvico. Pueden alcanzar una distancia, una profundidad de estudio entre hasta 20 y 25 centímetros. Después existe un subtipo, que son los de configuración curva pero pequeños, que son el transvaginal, transrectal y pediátrico, que estos sí que tienen frecuencias altas. Y luego está el tercer tipo, que son los sectoriales. Estos se caracterizan por tener una ventana pequeña y unos haces divergentes. Se utilizan para estudiar una zona amplia, pero a través de una entrada, un contacto con piel reducido, pequeño. Por ejemplo, se utilizan en cardiología, donde tenemos que evitar a las costillas y aprovechar el espacio intercostal para la entrada de ultrasonido. Y también se utiliza en pediatría. Y luego están, por último, los transductores anulares, que nos dan una imagen circular. Aquí vemos representados los diferentes tipos de sondas con las indicaciones más frecuentes. Las ondas lineales para estructuras superficiales, sean bien zonas de tendones, mama, tiroides, testículos. Las ondas sectoriales, que permiten el paso de los ultrasonidos entre los espacios intercostales, se utilizan para el estudio cardiológico. Las ondas convexas son las más utilizadas porque son las que se utilizan para la ecografía abdominal y también la obstétrica por vía abdominal. Y las ondas intracavitarias. La orientación del transductor es muy importante para la exploración ecográfica. De entrada debemos fijarnos en que existe una muesca en uno de los lados del transductor, es una muesca más marcada, y que siempre debemos mantener durante toda la exploración hacia el lado derecho del paciente o hacia la cabecera del paciente. De manera que, aunque vayamos moviendo el transductor, no debemos darle vueltas, debemos mantener esta orientación. De forma convencional se ha establecido que en los cortes transversales por vía abdominal el lado derecho del paciente se corresponde con el lado izquierdo de la pantalla y en los cortes longitudinales la parte superior del paciente, que corresponde con la sonda, se corresponde con el lado izquierdo de la pantalla. Por vía vaginal es otra cosa, pero también hay que fijarse en la orientación y esto debemos hacerlo, debemos confirmar antes de empezar la exploración. Además, también debemos confirmar que en la pantalla no está girada, sino que existe una buena consistencia entre el lado derecho e izquierdo, tanto en la pantalla como en el transductor. Existen dos tipos de emisión de ultrasonidos. El continuo, que se utiliza en la cardiotocografía fetal, en el control ambulatorio de la frecuencia cardíaca fetal y en cardiología, y el pulsado, que es el que se utiliza en diagnóstico por imagen, en todos los tipos de diagnóstico por imagen. Este segundo tipo se caracteriza porque los pulsos son emitidos de forma intermitente, a intervalos regulares. Por último, comentaros la importancia del gel ecográfico. El gel ecográfico es una mezcla de resinas solubles en agua que presenta una impedancia similar a la del tejido humano. Sus funciones principales son, por un lado, facilitar el deslizamiento de las ondas sobre la piel y, sobre todo, más importante, evitar la interposición del aire entre el transductor y la piel. Recordar que el aire es el gran atenuador de los ultrasonidos porque provoca absorción y dispersión, de manera que si conseguimos evitar la interposición de aire entre el transductor y la piel, aumentaremos mucho la eficiencia de la transmisión de los ultrasonidos hacia el interior de nuestro organismo.